séptimo este año y hoy con 3 presidentes de APA. Están Abel Feinstein, presidente desde el 2000 al 2004, Andrés Raskowski, presidente desde el 2008 al 2012, Claudia Borenstein, presidenta desde el 2016 al 2018 y seguramente del 2018 al 2020. 3 épocas de psicoanálisis. ¿Qué pasaron en estos casi 20 años con la APA, con ellos, con el psicoanálisis? ¿Cómo vemos el psicoanálisis de cara al futuro como aporte a la cultura y como método terapéutico? Estas preguntas y quizás algunas otras se van a combinar con una pregunta personal a cada uno que me gustaría que empiece esta conversación. ¿Qué los llevó a postularse como presidentes de esta institución? Bueno, y comenzamos con una pregunta personal. ¿Qué los llevó a postularse como presidentes de esta institución que es bastante complicada? Abel, ¿empezás vos? Bueno, primero un gusto estar acá conversando. Personalmente me interesó siempre la vida institucional. Tengo una fuerte ligazón con esta institución. Tengo un agradecimiento especial con esta institución. Y me gustaba siempre la idea de poder ser parte de sus políticas y de cómo pensarla, digamos, en su desarrollo. Así que fue una carrera de empezar a hacer cosas dentro de la institución que me permitían ir conociendo distintos lugares de trabajo dentro de la misma. Y en determinado momento, me acuerdo que una querida colega, Lucía Pasquero, me citó en un bar por aquí cerca y me dijo, vos tenés que ser el presidente de la institución. Y yo era mucho más joven que ahora y me parecía que, digo, pues, ¿te parece? Sí, dice, porque vos ya tenés esta experiencia, esta... Bueno, y a partir de ahí dije, bueno, puede ser, ¿no? Digo, ¿por qué no? Y bueno, nos pusimos a pensar con un grupo de gente, pero yo diría que básicamente es el interés por lo institucional del psicoanálisis que, digamos, permite ser parte activa de sus políticas, que permite pensar el futuro de la institución que uno quiere tener. Bueno, ya me das pie para un montón de nuevas preguntas y algo que quizá me olvidé decir al principio es que estos testimonios tienen que ver con la historia de la APA, que no solamente quedan en nuestros archivos, sino que son una contribución a que no se pierda esa sutileza de todos aquellos miembros que contribuyeron para que esta institución continúe y siga en pie. Bueno, Bueno, mi historia es un poco particular. Yo nací en la creación de la institución psicoanalítica, me desarrollé en mis años de la infancia en contacto con una multiplicidad de psicoanalistas. Estoy tremendamente agradecido al movimiento psicoanalítico nacional e internacional por la vida intelectual que me permitió conocerla y entrevistarla a Ana Freud, estar con Winnicott, conocerlo a Lacan, ser amigo de Mazota, desarrollarme al lado de Bion también, con Leo Rangel, conocí una cantidad de intelectuales psicoanalíticos, pero más allá de los psicoanalíticos, que me lo permitió el hecho de que la institución se creó como una revolución intelectual que incorporó a mucha gente que no era solamente médicos o psiquiatras. En ese sentido, psicoanalíticamente tengo que decir que durante muchos años mi padre fue mi héroe revolucionario, era genial en muchísimos aspectos, y a pesar de que, bueno, me diferencié mucho de él en muchos aspectos, algo me llevó a seguir en el camino, y creo que mi padre y yo somos la única pareja, padre e hijo, que han sido presidentes de una institución psicoanalítica en el mundo. Por otro lado, nunca me gustó mucho las instituciones disciplinarias o las jerarquías y la tendencia que tiene una institución a ese desarrollo piramidal.
me pareció que el movimiento psicoanalítico y el análisis no coincidía mucho con eso, así que nunca pensé que iba a ser presidente de la institución. Gracias a Abel, en gran parte, que me nombró secretario científico, y la continuidad que tuve con el grupo aquel, donde hicimos una gestión que creo que nos sigue pareciendo que fue muy buena. Luego me invitaron a ser presidente, cuando yo me sorprendí, porque no tenía una intención fuertemente política y tuve que ir aprendiendo. Así que llegué poco por añadidura, digamos. A pesar de eso, sentí mucho placer, tuve mucha satisfacción de ser presidente y colaborar en el desarrollo del movimiento psicoanalítico nacional, o podríamos decir internacional, porque desde nuestra institución se desarrolló, y yo lo vi en mi adolescencia y juventud, gran parte del psicoanálisis latinoamericano. Creo que hemos contribuido también al psicoanálisis internacional, de diversos modos. Es esta un poco mi idea. Bueno, la más joven de nuestros presidentes, bueno, Claudia Borens. Bueno, muchas gracias, Mirta, por esta invitación. Me gusta mucho estar rodeada de mis amigos, Abel Feinstein, Andrés Raskowski. Yo quizás podría decir que pertenezco a una tercera generación de analistas, considerando la segunda, quizás la de Andrés y la de Abel, y sus padres analistas y padres reales, la primera de los fundadores. Así que todavía tenemos muy vivo, digamos, son mis abuelos los fundadores, en realidad tenemos muy vivo la creación del movimiento psicoanalítico argentino y la responsabilidad que tuvo la APA en esto. Yo justo en la época de Abel era directora de la revista de psicoanálisis, o sea, ya estaba metida bastante intensamente en la gestión institucional que tenía que ver con publicaciones, y luego en la época de Andrés fui compiladora del Diccionario Argentino de Psicoanálisis, o sea, mucho más metida entonces en lo que fueron las ideas, digamos, ¿no? que gestaron este enorme movimiento que aún cuando fue institucionalizado no perdió vitalidad. A pesar de su institucionalización, no perdió. Y eso creo que en ese sentido he tratado y trato de seguir el ejemplo de Abel y de Andrés, que como presidentes fueron presidentes que dieron una gran libertad de acción a la APA, adentro de la APA y fuera de la APA. Fueron presidentes como muy apasionados y muy abiertos, y bueno, eso es lo que trato de imitar, digamos, ¿no? La pasión la tengo, trato de ser abierta, escuchando a todos, para que la APA sea un lugar en donde los que estamos adentro queremos quedarnos y los que están afuera quieren entrar, y le hemos dado a esta gestión, digamos, gracias a que tenemos muchos jóvenes interesados también en el psicoanálisis y en la gestión, un vuelco bastante tecnológico, por decir así. Entonces esta gestión transmite mucho, bueno, videos, las reuniones que aquí se hacen muchas son abiertas. Bueno, ustedes vienen a la APA un martes, como era en la época de Abel y en la época de Andrés, van a ver un congreso, 10 actividades simultáneas, todas las semanas. La APA es un lugar verdaderamente apasionante y es un honor para mí dirigirla. Escuchándolos, se me viene a la mente una pregunta. ¿No hay una especie de contradicción entre este entusiasmo, esta pasión que ustedes demuestran y cierta imagen que viene desde el mundo exterior respecto de cierta caída de la vigencia del psicoanálisis? ¿Qué piensan ustedes respecto de eso? ¿Cómo estamos como método terapéutico, como aporte a la cultura? ¿Es cierto lo que dicen nuestros detractores desde las ciencias más duras? ¿Cómo ven esto? ¿A quién me gustaría contestar? A mí me parece que la perspectiva que uno tiene del psicoanálisis tiene mucho que ver con la idea que uno tiene de lo que es el psicoanálisis hoy. Si seguimos pensando que el psicoanálisis es un poco la caricatura de Woody Allen,
de un paciente tirado en el diván 4, 5, 6 veces por semana, digamos, creo que hay un cuestionamiento porque hoy en día es un tratamiento muy difícil y muy excepcional, que si bien es recomendable y cualquiera de nosotros que lo ha hecho sabe que es un enriquecimiento personal enorme, lo cierto es que como método terapéutico es muy difícil de sostener hoy en día. Entonces, me parece que si uno se queda con esa perspectiva del psicoanálisis, uno dice, bueno, no, el psicoanálisis ya no va más. Ahora, si uno piensa que el psicoanálisis es una teoría de la mente, que quizá como muy pocas permite el abordaje psicoterapéutico, la perspectiva, digamos, de poder ayudar a otro a través de la palabra, pocas referencias tiene más útiles que el psicoanálisis. Y de hecho, la mayoría de la gente, digamos, que ha tenido algún tipo de tratamiento psicológico, seguramente algo de psicoanálisis tiene en su esencia. Entonces, me parece que nuestra pasión, o lo que estamos más como metidos en esto, creo que se correlaciona más con esa perspectiva más amplia del psicoanálisis, que es, como decía Andrés antes, algo que está profundamente inserto en la cultura, que casi todas las psicoterapias se usan el psicoanálisis, que en casi todas las escuelas la gente que tiene que ver con la educación usa algo que tiene que ver con el psicoanálisis, que la literatura, el cine, el teatro, digamos, la ópera, ¿sí?, está atravesada por el psicoanálisis. Entonces digo, miremos ese psicoanálisis que nadie podría decir que está en declinación. Entonces, creo que depende a qué llamamos, digamos, el psicoanálisis, ¿no? Yo veo un movimiento como muy vital en todo ese amplio panorama, siempre y cuando nos alejemos del estereotipo. El estereotipo sería 4 sesiones por semana, análisis de muchos años, de 20 años. Claro, hoy el tiempo corre de otra manera, ¿no? Así que, bueno, esto es toda una política lo que plantea Abel, del psicoanálisis. Bueno, como decía Freud, el psicoanálisis es una teoría sobre la estructura psíquica, sobre el psiquismo, es una ciencia del psiquismo y además es una terapéutica. Como ciencia del psiquismo me parece que tiene una extensión, una profundidad que ninguna otra disciplina sobre el ser humano, sobre la condición humana, sobre el psiquismo ha logrado. Tiene una expansión y un nivel explicativo enorme, y si bien no tiene las características de una ciencia dura, todavía está en cuestionamiento el nivel científico de las ciencias blandas, digamos. Esto es como teoría de la mente, como teoría del psiquismo y como acceso a la subjetividad. Pero después tenemos el problema de la práctica clínica o la práctica con pacientes. Freud decía que la clínica no mate la ciencia, y en ese sentido estamos un poco sujetos y dependientes de cierto marketing ideológico, donde, bueno, las hamburguesas McDonald's tienen mucho más éxito que los grandes cocineros. Y en ese sentido, la oferta de lo rápido e inmediato, quizás un intento de solucionar inhibiciones, síntomas y angustia rápidamente, tiene más eficacia que la necesidad y el desarrollo y el conocimiento de la subjetividad de cada uno. Pero no sé si uno pudiese pensar si el futuro va a ser el valor que tiene un coche nuevo o el valor o enorme valor de conocerse a sí mismo, ¿no?, de ser independiente. Quizás el psicoanálisis tiene un compromiso con la libertad, un compromiso y una connotación, un descubrimiento de lo que implica la libertad psíquica que no existe sin el psicoanálisis, sin romper las dependencias que tiene el yo con la realidad, las dependencias que tiene el yo con sus pulsiones y sus instintos, y la dependencia que tiene el yo con el super yo y sus ideales. Sin un cuestionamiento de esto, la libertad de un hombre está muy limitada. En ese sentido, el psicoanálisis va mucho más allá. Muchos de los pacientes y de nosotros vamos mucho más allá que la búsqueda de la resolución de ciertas inhibiciones y de ciertos síntomas.
nos vamos descubriendo constantemente. Quizás por eso el anhelo de un psicoanalista a menudo es, como decía Freud, volver a psicoanalizarse permanentemente porque uno se redescubre. Más adelante el futuro donde los coches ya sean inútiles, la ropa no tenga valor, quizás lo que tenga desarrollo en el mundo del futuro sea la subjetividad, el conocerse y la libertad. En ese sentido, creo que hemos hecho una labor formidable. Si bien se ha diluido un poco, la difusión ha sido extraordinaria y sabemos que en nuestro país gran parte de la población se pregunta y se cuestiona a sí misma y se trata de conocer, como decía el frontispicio del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Bueno, yo aprovecho la inspiración de mis predecesores, tanto en la gestión como en las ideas. Pensaba que, bueno, que a mí, igual que a Abel y que Andrés, me tomó un poco desprevenida esto de ser presidente de la APA, no me lo había propuesto, nunca estuvo como objetivo y finalmente se dio por una necesidad institucional, por una demanda de colegas que, bueno, que te dicen, vos sos capaz, mucho más de lo que uno cree que es capaz, y en realidad uno no es muy capaz nunca, sino que es capaz gracias a la ayuda de todos los que lo rodean, ¿no? Yo tengo vicepresidenta Mirta Goldstein, que me ayuda enormemente, y asesores permanentes, Andrés y Abel, que también, sin ellos verdaderamente sería imposible llevar adelante esta ciclópea tarea. Ahora, respecto de la imagen que tiene la APA, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Debe ser también porque, bueno, porque la APA encarna la sucesión, el legado freudiano, pero el movimiento psicoanalítico argentino, la Escuela Argentina de Psicoanálisis, ha hecho avances en el campo de la terapia social enormes. En psicoanálisis de grupo se han hecho ahí. Creo que pocos países tienen la trayectoria teórica grupal que tiene la Argentina, empezando con Guillón Rivière, los grupos de Arminda Verasturi, grupos de madres, grupos de niños, preparación prequirúrgica, preparación odontológica, terapia de familia, terapia de parejas. Andrés en algún momento contaba que tenía cualquier cantidad de grupos de adolescentes, llegó a tener 100 adolescentes en tratamiento, una cosa increíble. Eso creo que tuvo como una especie de corte en la evolución con el proceso. Lamentablemente el proceso echó a los grandes psicoanalistas de los hospitales, de las universidades, y bueno, y hubo una época oscura en que tuvimos que recluirnos, pero sinceramente me resulta difícil entender por qué la imagen del psicoanálisis es el señor con la pipa 4 veces por semana cuando nosotros hace rato que no hacemos eso. Sí, no con la pipa, tratamos de hacer una formación de excelencia. Eso es importante porque pensamos que todos los psicoanalistas tenemos que hacernos psicoanalistas psicoanalizándonos. Pero luego, digamos, la herramienta de trabajo nos permite actuar en enorme cantidad de campos y yo creo que esa imagen es una imagen que nosotros la propagandizamos más que lo que en realidad existe. Mucha gente, es cierto que mucha gente viene al APA y dice, pero qué bárbaro, qué cantidad de actividades, qué abierto, qué interesante es. Es una de las instituciones más vitales que hay en este momento. Si se compara con muchas otras, además que es muy grande, y eso no es en vano, digamos, 1000 miembros en una institución hacen verdaderamente una universidad, digamos, de ideas, ¿no? Bueno, por ahora voy dejando. Bueno, la revista es un proyecto, el otro día se presentó en la Biblioteca Nacional. Es muy lindo cuando los historiadores hablan de nosotros. Nosotros no nos damos muy cuenta de lo que está pasando porque estamos adentro, ¿no? En el caldero. Pero cuando alguien de afuera ve el caldero y la sopa en que estamos metidos, dicen, bueno, pero esto fue un proyecto muy pensado. Arnaldo Raskowski hace 75 años hizo una revista, dijo, va a dar pérdida, la llevó por toda Latinoamérica, había 5.000 ejemplares que se repartían, fue un proyecto de difusión enorme, charlas en hospitales, charlas, y lo seguimos haciendo, todos nosotros, todos ustedes. No hay. Creo que solamente la Asociación Médica tiene una revista que también se mantuvo 75 años. Ininterrumpidamente. Yo voy a aprovechar esto que están diciendo, porque también me siento responsable de una creación, que es la publicación La Época APA Online, que lleva 6 años
y 19 números a cumplir a fin de año. Y que también tiene una trascendencia social muy importante porque está dirigida a toda la comunidad, es muy bien recibida internacionalmente y sin embargo también es una lucha internamente para afianzarla, para continuarla, incluso para formalizarla dentro de la institución. Y también en ese sentido me siento como esos pioneros que tuvieron que luchar fuertemente para que algo salga adelante. Y esto también me lleva a otra pregunta, ¿no? Que yo creo que Abel en esto tiene también bastante para decir, y es esta lucha permanente que nosotros tenemos dentro de la institución. Yo la escucho, empecé con Abel a trabajar en Racker, así que la escucho desde hace muchísimos años. Es esta lucha entre salir hacia afuera, recluirnos adentro, volver a pensar el psicoanálisis, volver a salir afuera y hacer acción social. En estos momentos la IPA ha abierto un grupo de desarrollo comunitario, podríamos decir, y ¿estamos en un momento diferente? ¿Ustedes piensan que estamos en un momento diferente? ¿Nos está cambiando el afuera, este intercambio con el afuera? Creo que estamos en una situación diferente porque, digamos, lo que era el psicoanálisis cuando yo empecé, digamos, en la profesión, era todos nuestros consultorios, los pacientes venían 3 o 4 veces por semana y se quedaban 6, 7, 8 años cada uno. Entonces nuestro consultorio prácticamente era tener una serie de pacientes que uno por 7, 8 años acompañaba, digamos, en esos tratamientos. Creo que hoy en día es una práctica, digamos, muy excepcional que un analista tenga todas sus horas con 6 o 7 pacientes 4 veces por semana. Esto hace que los psicoanalistas hayan buscado otras formas de ejercer su práctica profesional. Lo que vos decís es cierto, siempre hay una tensión acá y yo veo ahora bastante también afuera, entre un grupo de gente que está preocupada por cuidar como el oro puro en el sentido más formal, digamos, de lo que es esta caricatura psicoanalítica, no la esencia, digamos, sino el oro puro, el oro que no sirve para nada. Acuérdense que el oro puro no sirve para nada, siempre tiene que ser en aleaciones. En todo el mundo hay grupos de gente que están como mirando en detalle esa pureza. Y hay otro grupo de gente que está pensando cómo abrir. Vos dijiste bien, en este momento la presidenta de la IPA es una colega amiga argentina. Virginia Ungar, el vicepresidente es un brasilero amigo Sergio Nick. El objetivo de esta gestión de la IPA es trabajar IPA en la comunidad, el psicoanálisis en la comunidad. Ya no es más cómo formar psicoanálisis, no es como objetivo central, no es que no siga siendo, pero digo, el foco es cómo desarrollar la presencia comunitaria del psicoanálisis. Psicoanálisis en salud mental, en la educación, en la violencia, en la discriminación, en las migraciones, y se me escapa alguna otra, todos terrenos en donde hay gente en distintas partes del mundo, en el derecho, en la política. Digamos. Entonces, digo, hay mucha gente en distintas partes del mundo que usa el psicoanálisis ahora por fuera de esa caricatura. Entonces, creo que cambió, o sea, por lo menos el escenario local y lo que uno ve afuera, me parece que es como bastante auspicioso en ese sentido. Hay una caricatura por ahí de New Yorker, creo que era, donde el diván, está como la Facultad de Psicología, creo que Harvard, o no sé, alguna de esas, está la Facultad de Psicología y el diván está afuera. Está como puesto como en el patio, en el jardín, pero del lado de afuera de la pared, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, como que ahora el psicoanálisis está fuera, digamos, de la academia, más allá de que siga habiendo instituciones psicoanalíticas, como dijo Claudia, que nos preocupa que la gente joven se forme bien como psicoanalistas, que esté presente en la universidad, pero el psicoanálisis ahora es de la puerta o de las paredes para afuera. Me quedé con una pregunta, escuchándolo antes Andrés, que tiene que ver con la cultura y lo social.
Vos antes, Andrés, dijiste que el psicoanálisis era una manera libertaria para el sujeto y para el individuo. Hoy estamos en una cultura en donde la ley parece haber decaído. ¿El psicoanálisis puede haber contribuido a eso con esta idea de que tenemos la bandera de la libertad? ¿O el psicoanálisis tiene también un aspecto de ley y de prohibición que tenemos que también destacar? Sin duda que la estructura psíquica, y como lo señaló Freud, está marcada por la internalización de la figura paterna, de lo que llamamos el superyo, y en ese sentido los ideales y el superyo en sus aspectos más positivos implican límites a la omnipotencia infantil del sujeto. En ese sentido, digamos, el respeto a la autoridad o a los verdaderos valores de la cultura es algo que promueve el psicoanálisis. Quizás en ese sentido es que hemos insistido tanto en la necesidad de analizarnos permanentemente los analistas o cada 5 años, o la necesidad de un análisis profundo del analista, porque digamos las situaciones dramáticas, las tragedias familiares tienden a repetirse y vuelven a surgir los viejos conflictos, y el espacio del análisis al cual está sometido el psicoanalista es también un lugar muchas veces dramático para un analista que está muchas horas con los pacientes. En ese sentido, con cierta facilidad es difícil mantener la abstinencia e inconscientemente se ponen en juego muchos de sus conflictos. Eso hace que un analista deba analizarse. Esto hace una gran diferencia entre las psicoterapias de consejos, de apoyo, de sugerencias, que muchas veces son necesarias, pero son más limitadas. Más limitadas en el sentido que no acceden a la problemática profunda del sujeto. Y en ese sentido es difícil transformar, elaborar los conflictos más repetitivos y trágicos. El marketing exterior, la complejidad del mundo, de la cultura y de la civilización, hace que muchas veces, bueno, no se tenga acceso a esto y que haya una enorme cantidad de estrategias que, paradójicamente, muchísimas se basan en los conocimientos psicoanalíticos, que han impregnado desde a las religiones. De hecho, el Papa Francisco se ha analizado, como salió hace poco expuesto, que se analizó a los 40 y pico de años con una figura psicoanalítica. Los presidentes se han analizado, Jorge Luis Borges se ha analizado, y recuerdo cuando estaban en Estados Unidos yo haciendo una formación psicoanalítica también, el presidente analizaba al presidente Nixon. Así que la difusión del psicoanálisis ha sido extraordinaria, y la implicancia para la cultura, como decía Freud en un artículo, el múltiple interés del psicoanálisis para la lectura de la literatura, para la importancia de las artes, para la lectura de muchos aspectos de la filosofía que hemos incorporado. Quizás muchos de los grandes pensadores hemos logrado incorporar mucha de su sabiduría a formas de extensión del psicoanálisis y la comprensión de la complejidad del sujeto. Indudablemente, no todo el mundo puede, está dispuesto o necesita quizás una terapia profunda, pero sí necesitamos seguir desarrollando el psicoanálisis y esta forma de ciencia blanda, digamos, para no tener un término mejor, o conjetural, que es el psicoanálisis.
quizás nos dividamos en aquellos que privilegien el consultorio y aquellos que quieran contribuir al desarrollo y al conocimiento del movimiento psicoanalítico. Quería decir algo sobre esto porque a raíz también de escucharlos pensaba, ¿qué es una institución psicoanalítica? Evidentemente en Buenos Aires hay muchas instituciones psicoanalíticas. Yo creo que el psicoanálisis está dentro de cada una de ellas y también afuera. Está dentro de la APA y también afuera. El hecho de que exista tanto psicoanálisis fuera de las instituciones habla del éxito del psicoanálisis. El hecho de que existan tantas instituciones y muchas de ellas generadas a partir de la APA. El otro día hablábamos con Andrés del libro que hizo Raquelita Raskowski, tu hermana, a los 50 años de la APA, en donde hizo una especie de árbol genealógico de todas las instituciones que surgieron de la APA. Había más de 30, a lo mejor hay hoy más todavía, ¿no? Es decir, es normal que la gente se institucionalice para transmitir un saber, para compartir con colegas, y todos nosotros como analistas estamos adentro y estamos afuera. Cuando uno es presidente de la APA, está dentro, pero también está afuera, está en los medios, habla en la televisión, nos consultan mucho del Poder Legislativo, muchísimo. Siempre enviamos a la población notas en donde decimos necesitamos gente especialista en autismo que vaya a hablar, gente especialista en déficit de atención, es decir, todos estamos adentro y afuera, en cierto sentido, y nada más que nos reunimos aquí, el ágora nuestro, para discutir con los colegas con los que tenemos afinidad y formarlos de una manera que nos parece pertinente. Otras instituciones forman de otro modo y discuten otras cosas. Pero quizás se acabó eso de decir, yo soy el dueño del psicoanálisis, ¿no? Hay mucho psicoanálisis y todo ese psicoanálisis, podríamos decir, cada uno trata de hacerlo en el mayor nivel de excelencia según su criterio, ¿no? En el medio también, porque un psiquiatra no es un psicoanalista, un psicólogo no es un psicoanalista. Muy a menudo me llaman a los medios y me hablan del psicólogo Raskowski. Yo no soy un psicólogo. Para ser psicoanalítica es necesario hacer una formación psicoanalítica. Ni los psiquiatras, ni los psicólogos que no han hecho una formación psicoanalítica son psicoanalistas. Creo que eso es necesario de aclarar, porque hay una confusión en el medio muy importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace muchos años la gente te preguntaba, pero vos qué sos, psicólogo, psicoanalista, sos psiquiatra? Y uno tenía que explicar, ¿no? La evolución, la entrada del psicoanálisis en la Facultad de Psicología fue tan grande que, y lo que me llamó la atención es que no es solo un fenómeno local. Los psicólogos han tomado la bandera del psicoanálisis. Cuando yo entré, y soy joven, pero no tanto, éramos la mayoría médicos. Ahora el 90% de los psicólogos ejerce el psicoanálisis, los psiquiatras menos, entra muy poco. Y eso pasa en Latinoamérica y me han dicho que en Europa también. O sea, se ha convertido en una profesión de psicólogos. Y como Freud decía, para mí es un honor que me digan psicólogo. Yo ya también digo, mi psicóloga me dicen todos, ¿no? En un momento decía, no, yo soy médica, ahora ya no lo peleo más. Pero es curioso, es un fenómeno que ha ocurrido en el mundo. El psicoanálisis es una terapia de la psicología, evidentemente no tanto de la medicina. Me parece que esa fue la intención freudiana, ¿no? Que deje un poco la medicina, que se aparte un poco de la medicina y que pueda acceder justamente a una concepción del psiquismo. Se ha empezado a decir que no era el objetivo curar. Y nosotros, eso nos trajo problemas. El objetivo de la terapia psicoanalítica tiene que ser curar, porque si no, la gente tiene un problema, va a ir a curarse con otras terapias que sean efectivas. Nosotros como psicoanalistas en terapia, si hacemos cultura, si vamos a la ópera, aplicamos el psicoanálisis. En terapia queremos curar. Y tenemos que demostrar cómo lo hacemos, y por eso la APA ahora está en un programa de demostrar eficacia terapéutica. Eso es muy discutido, ¿no? Todo el mundo estaría muy contento con eso. Ahora, paradójicamente, fíjate, la píldora cura. La píldora que te da el psiquiatra. La píldora que te da el psiquiatra. El ansiolítico, el antidepresivo, ¿ejerce una función como placebo en qué medida?
¿En qué medida uno lee la letra chiquita del antidepresivo y los riesgos enormes que se corren cuando se medican en exceso? ¿Cura o solamente alivia los síntomas? Porque en cierto modo podríamos decir, para nosotros aliviar los síntomas no es curar. La cura implica un descubrimiento, un conocimiento, un análisis de las situaciones más dramáticas que un sujeto ha vivido. Estaba pensando, me encanta que empiecen a conversar y a dialogar y a debatir. Y estaba pensando si no tendríamos que poner un I en lugar de un O, ¿no? Quizá tendríamos que pensar un psicoanálisis que cure, que alivie los síntomas, que pueda interactuar con la medicación. Les cuento un ejemplo de esta semana. Con un paciente grave le tuve que pedir a la psiquiatra que por favor me informe cuándo cambia la medicación. Es todo un tema en la formación de los psicólogos, que obviamente no manejan la medicación como la manejamos los médicos, que además los médicos que hemos sido formados hace muchos años tampoco estamos actualizados. La medicación ha progresado muchísimo y personalmente yo estoy, digamos, a favor de que a alguien se lo ayude. Sí, si hay algo que alivia los síntomas, no estoy de acuerdo que si se anula un síntoma, entonces ya no es posible profundizar en cuestiones de la personalidad. Eso creo que fue una discusión antigua y errónea. Y los médicos, dicen en este momento, los psiquiatras deberían tener más formación en psicoterapia psicoanalítica porque se han desinteresado bastante, y los psicólogos información sobre las consecuencias de la medicación, cosa que a los psiquiatras les da prurito y miedo que se enteren. Todos tenemos que saber todo, ¿no? Para poder dialogar. Justamente este era mi pedido a la psiquiatra, que me informe cuándo cambiaba la medicación para yo poder cotejar los cambios del sujeto. Porque en realidad estamos interactuando, no puede ser que ella esté en su consultorio y yo en el mío aislados. Me parece que esto es también una revolución, podríamos decir, que nosotros muchas veces criticamos la medicalización, pero al mismo tiempo no podemos obviar la medicación, a eso iba, ¿no? Y estamos en plena clínica, así que... No, pensaba que cuando yo empecé en la profesión, cuando me recibí de médico, hice la residencia de psiquiatría. En la residencia de psiquiatría la idea era trabajar en equipo, o sea, las guardias, todos los pacientes se trataban en equipo, donde había un médico y un psicólogo. El médico se ocupaba de la parte de administración, en general, de la situación, incluyendo la medicación, hablar con la familia, etcétera, etcétera. Y después había un psicólogo que es el que hacía la psicoterapia. Esto fue desde el primer día, el primer paciente que vi en la guardia era con un psicólogo sentado al lado. Uno de mis, digamos, amigos más, digamos, cercanos tienen que ver con aquella época de trabajo en conjunto. Yo creo que es una disciplina que hay que hacerla en equipo, pero esto es así en toda la salud. O sea, hoy en día es muy difícil de pensar que alguien pueda, digamos, no trabajar el médico clínico con el cardiólogo, con el cirujano. Entonces digo, no es una cosa tan sofisticada lo que estamos diciendo. André Green, que es un analista muy reconocido, decía que nosotros tenemos en común con los psiquiatras los pacientes. O sea, que los dos tenemos el mismo paciente. No sé ustedes, pero yo creo que hoy en día más de la mitad de mis pacientes toman medicación y yo no los medico. O sea, o están medicados por un psiquiatra o están medicados por su clínico, por su ginecólogo, medicados con psicofármacos. Por su clínico, por su ginecólogo, por su traumatólogo, por su gastroenterólogo, por su dermatólogo. Entonces, digo, todos estos dan psicofármacos ahora, todos estos. ¿Sí? Entonces, claro, la mitad de los pacientes son madres, nuestros pacientes toman psicofármacos. Esto que vos decís es fundamental, saber si el paciente, digamos, está tomando psicofármacos o no está tomando, digo, con toda la apertura que uno puede tener respecto de eso. Ni que hablar del tema de los efectos secundarios, ¿no? O sea, Andrés hablaba antes del exceso de medicalización. Hay medicamentos que producen efectos secundarios tomando una pastilla, ¿sí? Y nosotros no tenemos, digamos, nosotros vemos al paciente
1, 2, 3 veces por semana y quizás el psiquiatra lo ve una vez por mes, ¿no? Y ese paciente piensa que está en tratamiento con alguien que se ocupa de su salud. Entonces digo, creo que tenemos mucho que hacer en ese sentido. El otro día fuimos con Claudia ahí a la Asociación de Psiquiatras. Los jóvenes psiquiatras necesitan de la herramienta psicoanalítica para entender lo que le pasa a los pacientes. Si no, bueno, diagnostican, dan remedios, pero la comprensión de lo que le pasa a los pacientes, psiquiatras jóvenes, muchachos de 30 años, ¿sí? La comprensión de lo que les pasa es psicoanalítica. Y la aproximación psicoterapéutica, aunque no sean psicoanalistas, a ellos no les interesa ser psicoanalistas, pero la aproximación, piensan la transferencia, piensan qué tipo de transferencia tienen con los pacientes, piensan la transferencia con el equipo terapéutico. Entonces digo, me parece que nosotros tenemos formas de que, aún los que no son psicoanalistas, esto que decía Andrés es muy importante. Un psiquiatra no es un psicoanalista, un psicólogo no es un psicoanalista, un médico no es un psicoanalista. Un psicoanalista es alguien que tiene una formación especial. Pero un psiquiatra puede usar herramientas de psicoanálisis y le es muy útil, de hecho lo usan. Bueno, creo que sí, Andrés. No, pensaba en los excesos de la medicalización. Creo que no me acuerdo en cuál de las grandes empresas se hizo una evaluación de cuántos de sus empleados tomaban medicación psiquiátrica, y creo que era el 80%. Algunos por estrés, otros por angustia, otros por diversidad de síntomas, y uno podría pensar, vamos hacia un mundo medicalizado psiquiátricamente por el ginecólogo, el médico clínico y una cantidad de médicos, etcétera. El futuro es el algoritmo medical que le permita a cada uno una especificidad exquisita en la molécula que es necesario darle para tranquilizarlo. ¿Vamos hacia ese mundo? ¿O el futuro es el descubrimiento de la historia personal, la familiar, la incidencia que han tenido nuestros abuelos en nuestra vida y la forma que se nos repiten ciertas problemáticas y la riqueza que tenemos en los ideales de la generación anterior y la identificación con lo anterior? ¿O queremos solamente algo que nos calme? Las grandes empresas quieren nada más algo que calme al empleado. El peligro es que los psiquiatras, con 2 o 3 pildoritas y 5 minutos de atención, calma, pero no produce conocimientos, ni subjetividad, ni desarrollo psíquico y mental. Y creo que este es uno de los graves interrogantes de nuestro desarrollo. La efectividad, o sea, los psicoanalistas nos piden efectividad, pero sabemos que la efectividad de un antidepresivo es con suerte del 50%. La efectividad de cualquier tratamiento, digamos, es bastante baja. Cuando nosotros pensamos en efectividad, pensamos en un antibiótico que tiene efectividad del 90%, o de un anticonceptivo que tiene el 98%. Nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces, digo, no pensemos que nosotros tenemos menos efectividad con el antidepresivo. Y después tenemos que ver cómo actúa el antidepresivo. Respecto a esto que vos decías del futuro, yo tomaría esto que decía Mirta antes del I, ¿no? O sea, yo creo que vamos a un futuro donde se va a usar medicamentos cada vez más, y creo que nosotros tenemos que buscar tener como los parques, ¿cómo se llama esto? Los parques nacionales, Yellowstone, ¿sí? La reserva, como la reserva ecológica, ¿no? Pueden edificar todo Puerto Madero, pero dejaron un pedazo ahí que no se puede edificar. Nuestro terreno creo que es ese, dejar espacios verdes. Bueno, y para terminar y para concluir, me pareció magnífico este diálogo. A mí me parece que el psicoanálisis, no sabemos su futuro, pero sí el futuro podría ser para la subjetividad seguir sosteniendo una pregunta. Y voy a contar un ejemplo clínico. Un traumatólogo le da a un paciente mío de receta lírica porque tenía dolor muscular. Entonces viene con la receta y me dice, ¿por qué el traumatólogo me recetó lírica? ¿Para qué? Le dije, la pregunta, me dice, ¿y lo tengo que tomar? Y le digo, la pregunta no es si lo tiene que tomar,
sino para qué usted piensa que lo debería tomar, ¿no? Digo, hay una pregunta que el psicoanalista siempre puede inducir en el sujeto, y me parece que ese es el futuro del psicoanálisis. Les agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Nos veremos en una próxima.